En este tercer video sobre espacios líquidos corporales comentaremos los conceptos de osmolalidad, tonicidad y ósmosis. En el 2001, Spiralakis acuñó la definición operacional de tonicidad, la cual plantea que tonicidad es la capacidad de una solución para encoger o hinchar una célula dada. El punto clave en esta definición operacional es que involucra la existencia de una membrana en el fenómeno. Así, Spiralakis planteó que cuando una solución externa a la célula no produce cambios de volumen, entonces podemos decir que dicha solución es isotónica con respecto al interior celular. Por otro lado, si la solución externa encoge a la célula, es decir, la crena, podemos plantear que esa solución es hipertónica con respecto al interior celular. Y finalmente, si esta solución externa hincha la célula, entonces podríamos decir que dicha solución es hipotónica con respecto al interior celular. Así, una solución que es isotónica para un tipo de célula puede no ser isotónica para otro tipo de célula, lo cual implica que para producir cambios tónicos es importante conocer cuál es la permeabilidad de la membrana celular al soluto que estamos involucrando. Okay. Comentaremos las diferencias entre osmolalidad y tonicidad, a la cual también se le conoce como osmolalidad efectiva. Para ello utilizaremos un sistema de dos compartimentos que está dividido por una membrana semipermeable, es decir, que solamente es permeable al agua. Y en el compartimento A colocaremos un manómetro lateral que nos permitirá medir la presión hidrostática, y ambos compartimentos en principio estarán llenos de agua destilada. Bajo esta circunstancia podemos decir que no hay un transporte neto de agua, aunque sí existe un transporte direccional en la misma magnitud en un sentido que en otro. Si sobre este sistema nosotros agregamos un soluto no permeante en el compartimento A, observaremos en principio que este soluto genera osmolalidad y, por otro lado, inducirá a que exista movimiento de agua desde el compartimento B hacia el compartimento A, dado que la membrana es permeable al agua. A este movimiento de agua se le conoce con el nombre de ósmosis, y es por lo tanto ósmosis el movimiento de agua en respuesta a la diferencia en concentración de soluto a cada lado de una membrana semipermeable, y siempre va del lugar de mayor concentración de agua al lugar de menor concentración de agua. Para generar una tonicidad máxima y permanente, un soluto debe estar confinado a un compartimento, como sucede en el caso del soluto representado por los círculos rojos, es decir, que tenga un coeficiente de reflexión de 1, lo cual indica que este soluto no permea la membrana. Así entonces decimos que el soluto rojo, aparte de generar osmolalidad, genera tonicidad. Si le damos tiempo suficiente, resultará que habrá transporte de agua desde el compartimento B hasta el compartimento A, es decir, habrá ósmosis, hasta que la altura en la columna líquida sea de tal magnitud que se oponga al fenómeno de ósmosis. A esta altura se le conoce con el nombre de presión osmótica, y por lo tanto la presión osmótica es la presión a la cual la ósmosis de agua se detiene. Es decir, que no hay un transporte neto de agua cuando se alcanza este valor de presión osmótica. Bien, hemos planteado que osmolalidad es igual a la molalidad multiplicada por el número de partículas multiplicada por el coeficiente osmótico. La diferencia crítica entre osmolalidad y tonicidad está dada por el coeficiente de reflexión, de manera entonces que tonicidad es el producto de la osmolalidad por el coeficiente
de reflexión. Y presión osmótica, que es la presión que se opone a la ósmosis, es definida desde el punto de vista físico-químico como RTC. Yo acostumbro a venderles la idea a los estudiantes para acordarse de qué es presión osmótica, que RTC es el acrónimo de una entidad oficial que se llama Radio, Televisión y Cinematografía. De manera entonces que presión osmótica pi es igual a RTC. R evidentemente pues es la constante de los gases, T es la temperatura absoluta y si ustedes se fijan el término de concentración está expresado aquí en términos de osmolalidad, muy importante. De manera entonces que para que un soluto sea osmóticamente efectivo requiere de que su coeficiente de reflexión sea de 1. A esta ecuación, pi igual a sigma por RT multiplicado por la osmolalidad correspondiente, se le conoce como la ley de Van 't Hoff. De manera que de forma sintética podemos decir que pi es igual a la constante de los gases multiplicada por la temperatura absoluta multiplicada por la tonicidad. Bien. Ahora hablaremos sobre la tonicidad máxima o cómo se obtiene la tonicidad máxima. Bien, para ello utilizaremos de nuevo nuestro sistema de dos compartimentos, en el cual ahora vamos a dividirlo por una membrana que es permeable tanto al agua como a la urea. Entonces, si ponemos urea, colocamos urea en el compartimento A, observaremos dos fenómenos. Primero, que la urea tenderá a difundir hacia el compartimento B, pero también observaremos que inicialmente y de manera transitoria habrá ósmosis desde el compartimento B hacia el compartimento A. De manera que el soluto, o sea, en este caso la urea en el compartimento A, genera osmolalidad y genera una tonicidad pero transitoria. Si le damos tiempo suficiente, entonces la urea difundirá hacia el compartimento B hasta que logra un estado de equilibrio y en esa circunstancia el soluto, en este caso la urea, producirá osmolalidad tanto en el compartimento A como en el compartimento B. Cuando se haya logrado esta circunstancia, no habrá ya un transporte neto de agua y solamente el agua se transportará a través de la membrana a la misma velocidad en un sentido que en el otro. Bajo esta circunstancia es claro entonces que la urea no genera tonicidad a largo plazo. Si ahora a este sistema le agregamos nuestro soluto impermeante, entonces podemos plantear que en principio habrá ósmosis del compartimento B al compartimento A. Y decimos entonces que tanto el soluto impermeante como el soluto permeante generan osmolalidad en el compartimento A, mientras que en el compartimento B solamente la urea genera osmolalidad. Lo que es claro entonces es que el soluto impermeante es el único que genera una tonicidad máxima y permanente. Entonces, para lograr una tonicidad máxima y permanente, es importante que entendamos que esto depende de la capacidad aislada o conjunta de él o los solutos impermeantes de un compartimento para mover agua, es decir, que generen ósmosis desde otro compartimento. Como ejemplos de solutos extracelulares máximamente tónicos u osmóticamente efectivos tenemos el caso de la glucosa en condiciones de diabetes mellitus descontrolada o cuando se administra mannitol o sorbitol. Bien. Si ahora en este sistema, en lugar de usar urea, utilizamos sodio y la membrana
es permeable tanto al agua como al sodio, pues tendremos un fenómeno semejante al que observamos en urea al principio. Es decir, que en el compartimento A este soluto generará osmolalidad y generará una cierta tonicidad transitoria que si le damos el tiempo suficiente dará lugar a que el sodio difunda hacia el compartimento B, alcance el equilibrio y en esta circunstancia el sodio genera osmolalidad tanto en el compartimento A como en el compartimento B, pero no generará tonicidad a largo plazo. Está claro entonces que estamos trabajando con un soluto que es permeante. Y entonces es interesante plantear que si nosotros instalamos un sistema de transporte activo que lleve de regreso al soluto permeante del compartimento B al compartimento A, entonces para fines prácticos estaremos confinando al soluto hacia el compartimento A, lo cual entonces genera un gradiente de concentración de agua que induce ósmosis desde el compartimento B hacia el compartimento A y así se genera entonces una presión osmótica. De manera entonces que en el compartimento A y en el compartimento B el soluto genera osmolalidad, pero el sodio, en este caso, que es transportado activamente, genera tonicidad que no es máxima, pero sí es permanente. Entonces, para un soluto permeante, la capacidad de los solutos permeantes que son transportados activamente de regreso a su compartimento de origen y que mueven agua, es decir, inducen ósmosis desde el otro compartimento. Como ejemplos de solutos que inducen tonicidad permanente, aunque no máxima, tenemos, o que son solutos osmóticamente efectivos, tenemos al sodio extracelular y al potasio intracelular.